¿Conoces ese momento en el que crees que estás viviendo un día normal, pero de repente todo cambia en un abrir y cerrar de ojos? Eso fue exactamente lo que me pasó. Una mañana tranquila, recibí un regalo aparentemente inocente, un hermoso pastel de cerezas, acompañado de una nota cariñosa de mi nuera. Pero lo que no sabía era que detrás de ese gesto dulce se escondía un plan frío y calculador. Un plan que casi me cuesta la vida. Y si no fuera por mi perro Max, terco, codicioso y, como descubrí, mi mayor protector, quizá no estaría aquí para contar esta historia. Hoy te mostraré cómo un simple acto de instinto animal reveló una red de mentiras, manipulación y peligro que se infiltró en mi propia familia. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que confías en quienes te rodean. Era una mañana aparentemente normal, de esas en las que te despiertas sin darte cuenta de que algo lo cambiará todo. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina y el aroma a café empezaba a impregnar el aire. Fue entonces cuando sonó el timbre y al abrir, encontré una caja blanca atada con un lazo precioso. Dentro estaba el pastel de cerezas más bonito que jamás había visto y una nota dulce de mi nuera diciendo que lo había hecho solo para mí. Miré ese regalo y, lo confieso, sentí una cálida sensación en el corazón. Pensé, quizás de verdad quiera acercarse. Después de todo, fue un gesto delicado, acompañado de palabras que despertaron gratos recuerdos. Sin sospecharlo, puse el pastel en la encimera de la cocina y me puse a preparar café, imaginando que esa tarde sería especial. Mientras ponía el agua a hervir, apareció Max, mi Golden Retriever, con espíritu aventurero y un hambre insaciable, meneando la cola. Bastaba con un momento de distracción, y con un salto digno de un atleta olímpico, agarró la tarta. Antes de que pudiera reaccionar, ya había devorado una generosa rebanada, esparciendo migas por toda la encimera. Al principio, no le di mucha importancia. Lo molesté, diciéndole que tendría que conformarse con croquetas el resto del día. Le corté la parte que había mordido, pensando que aún podría disfrutar del resto. Pero minutos después, me di cuenta de que algo iba muy mal. Max empezó a jadear, con los ojos abiertos y el cuerpo temblando. El pánico me invadió. En cuestión de segundos, estaba en el suelo, babeando y respirando con dificultad. Mi corazón se aceleró. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Sin pensarlo 2 veces, cargué sus 30 kilos y corrí al coche. Corrí a la veterinaria más cercana, rezando por llegar a tiempo. En el camino, sentí que cada minuto contaba, como si corriera contra un reloj invisible. Al llegar, la doctora Rodríguez lo llevó rápidamente a la parte trasera de la clínica. «¿Qué comió?», preguntó, y cuando mencioné el pastel de cereza, vi cómo su rostro se transformaba. En ese instante, una punzada de angustia me atravesó el pecho. Algo andaba muy mal con este don. 2 horas después, el diagnóstico confirmó mi peor temor: envenenamiento. No cabía duda, el pastel estaba preparado para causar daño. Y si Max no hubiera sido tan avaricioso, probablemente yo habría sido la víctima. Mi perro, sin saberlo, me había salvado la vida. Aún aturdida, agarré la correa de Max y sentí una mezcla de gratitud e indignación. Gratitud por estar vivo. Indignación por la cobardía con la que alguien había intentado quitarme de en medio. Lo que no sabía en ese momento era que este intento de asesinato era solo la punta del iceberg de mentiras y manipulación que estaba a punto de salir a la luz. 8 meses antes de ese fatídico día, aún creía que la vida estaba tomando forma. Fue entonces cuando mi hijo Tyler apareció con una extraña sonrisa y me presentó a Nora. Era hermosa, elegante y, según él, la mujer que finalmente sentaría cabeza en su vida. Como madre, quería creerlo. Pero, desde el primer encuentro, algo me inquietó. Max, mi perro, el que amaba a todos, desde el cartero hasta el repartidor de pizza, le gruñó. Y no era un gruñido tímido, era una clara advertencia, de esas que te hacen prestar atención. Reí, intentando disimular mi incomodidad, pero en el fondo sentí un escalofrío.
Los perros tienen instintos muy agudos, y el de Max nunca me había fallado. Durante la cena, Nora habló con encanto, pero esquivó las preguntas sencillas. Cuando le pregunté por su familia, respondió que había perdido a sus padres a temprana edad y que la crió un tío. Cuando le pregunté por su trabajo, dijo que trabajaba en marketing, pero no dio más detalles. Era como hablar con alguien que sabe responder sin decir nada. En un momento, vio una foto mía con mi difunto esposo, David, y me pidió que me contara la historia. Le conté que nos conocimos en una clase de repostería y que la primera receta que hicimos juntos fue un pastel de cerezas, que se convertiría en nuestro postre estrella. Sonrió, como si le hubiera conmovido. En aquel momento interpreté esa sonrisa como empatía. Hoy veo que quizá era cálculo. Nora parecía memorizar cada detalle de nuestra conversación como quien junta piezas para armar un rompecabezas. Y yo, sin darme cuenta, se las estaba entregando en bandeja de plata. Tyler estaba encantado. Hablaba de ella como si fuera la solución a todos mis problemas y estaba dispuesto a defenderla de cualquiera de mis comentarios. Era evidente que veía a Nora con los ojos del corazón y, como aprendería más tarde, el amor ciego puede ser peligroso. Con el tiempo, noté que evitaba las reuniones más íntimas con su familia. Siempre había un compromiso, una razón para no asistir a almuerzos grandes o reuniones con amigos cercanos. Esta distancia, disfrazada de una agenda apretada, era otro detalle que, en aquel momento, decidí ignorar para evitar fricciones. Había algo ensayado en su forma de comportarse. Cada gesto, cada frase, parecía diseñada para causar una buena impresión, pero sin dejar ninguna pista de lo que se escondía tras ella. Me dije que era solo cuestión de tiempo para conocerla mejor. Lo que no sabía era que, mientras yo buscaba puntos en común, Nora ya estaba preparando un juego mucho más grande, uno en el que Tyler, Max y yo seríamos piezas desechables. Y su primer movimiento aún estaba por llegar. Las cosas entre Tyler y Nora avanzaron a un ritmo inaudito. A los pocos meses, él ya hablaba de matrimonio. Como su madre, intenté sugerirle que esperaran más, pero su entusiasmo parecía inquebrantable. Y Nora, con esa sonrisa contenida, repetía: «Cuando está destinado a ser, no tiene sentido posponerlo». El día de la boda llegó como una producción de revista. Decoración impecable, vestidos de infarto y una atmósfera de cuento de hadas. Pero al observarlo más de cerca, algo no cuadraba, como si la escena fuera demasiado perfecta para ser real. Una de las primeras cosas que me impactó fue la ausencia de familiares. Ni padre, ni madre, ni hermano, ni siquiera el tío que, según ella, la había criado. Cuando le pregunté discretamente, me respondió que no podía viajar por motivos de salud. Extraño, pero lo dejé pasar. En lugar de su familia, Nora estaba rodeada de amigos increíblemente elegantes, todos con el aspecto de modelos de catálogo. Y a pesar del ambiente festivo, noté que interactuaban entre sí casi mecánicamente, como actores interpretando un papel. Fue entonces cuando conocí al hombre que ella presentó como Tío Thomas, un caballero distinguido con porte de hombre de negocios, quien la acompañó al altar. Hablamos brevemente y algo en su rostro me resultó familiar, pero no pude identificarlo. Durante la ceremonia, todos siguieron el guión al pie de la letra. Sonrisas, aplausos, comentarios ensayados, incluso el brindis parecía coreografiado. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoico, pero era difícil ignorar la sensación de que todo era un montaje. La guinda del pastel, o mejor dicho, del pastel de cerezas, fue cuando sirvieron postre en honor a mi difunto esposo. Pastel de cerezas. Nora se aseguró de anunciar que este gesto era para honrar nuestra historia, y todos aplaudieron. Por fuera, sonreí. Por dentro, sentí un peso extraño. Mientras observaba a mi hijo radiante a su lado, me di cuenta de que estaba en un dilema: intervenir y arriesgarme a perder a Tyler, o quedarme callada y observar. Opté por el silencio, pero me prometí prestar atención a cada detalle. Lo que no sabía es que ese tío de aspecto familiar no era pariente alguno, y que todas esas sonrisas y brindis escondían una trama mucho más oscura, una que comenzaría a desentrañar meses después, con un simple pastel entregado en mi puerta.
2 meses después de la boda, la vida parecía, al menos superficialmente, tranquila. Nora me trató con cordialidad, Tyler parecía feliz, e incluso Max se había acostumbrado más a la nueva presencia. Empezaba a pensar que quizá había sido injusta en mi primera impresión. Un martes por la mañana sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a un repartidor con una caja blanca atada con una cinta roja. Dentro, un pastel de cereza perfecto, con la corteza dorada y pequeños recortes en forma de corazón. Junto a ella había una nota escrita a mano. Pensé en ti y en David. Espero que te traiga buenos recuerdos. Con cariño, Nora. El gesto me pareció tan considerado que me hizo sonreír. Incluso pensé en prepararme un café especial y llamar a Tyler para que viniera a cenar. Puse el pastel en la encimera y comencé a ordenar la mesa. Fue entonces cuando Max, siempre curioso y guiado por su olfato, aprovechó mi descuido y se abalanzó sobre el pastel. En segundos le faltaba un trozo y se lamía la nariz con satisfacción. Al principio me reí de la broma. Corté la parte donde me había mordido, pensando que aún me serviría el resto. Pero minutos después me di cuenta de que algo andaba mal. Max empezó a temblar, a babear y a respirar con dificultad, cayendo al suelo como si hubiera perdido todas las fuerzas. Mi corazón se aceleró. Lo cargué en brazos y corrí al coche, conduciendo lo más rápido que pude hacia la veterinaria. De camino, le hablé como si mis palabras pudieran mantenerlo consciente. La doctora Rodríguez nos recibió y al oír hablar del pastel de cereza, su expresión cambió. Inmediatamente llevó a Max a urgencias y solicitó análisis de sangre urgentes. Me quedé en la sala de espera con un nudo en el estómago. 2 horas después llegó el diagnóstico: envenenamiento. Max estaba en estado crítico, pero había una posibilidad de recuperación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ese pastel no era solo un gesto de bondad. Estaba hecho para mí. Mientras veía a mi perro luchar por sobrevivir, una mezcla de gratitud y rabia me invadió. Gratitud por haberme salvado. Rabia al darme cuenta de que alguien cercano quería quitarme de en medio. Y en el fondo ya sospechaba quién podría ser. Mientras Max yacía en el hospital, mi mente daba vueltas. ¿Quién estaría interesado en hacerme daño? La lista de sospechosos no era larga, y por mucho que quisiera negarlo, el nombre de Nora seguía apareciendo. Al día siguiente, al encender el televisor en la sala de espera de la clínica, me llamó la atención un anuncio de una mueblería. Allí estaba: Tío Thomas, el hombre que había acompañado a Nora al altar. Pero en el anuncio no era el tío de nadie. Era un actor que promocionaba sofás. Fue como encajar la primera pieza de un rompecabezas peligroso. Si el tío era actor, ¿a quién más podrían haber contratado en la boda? La sensación de que todo el evento había sido un montaje regresó con más fuerza. Regresé a casa y empecé a investigar. Encontré el nombre del actor, su portafolio, y tras unas llamadas, lo confirmé. Lo habían contratado para asistir a la boda de Nora, haciéndose pasar por un familiar. Y ni siquiera sabía su verdadero nombre. Ante esta revelación, me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Contraté a un investigador privado, Marcus Webb, conocido por descubrir estafas complejas. Le di toda la información que tenía y le pedí que investigara a Nora a fondo. A los pocos días, Marcus me trajo pruebas que me dejaron sin aliento. Su verdadero nombre era Nicole Patterson, una estafadora con un historial de matrimonios fraudulentos, identidades falsas y al menos 2 maridos que habían muerto en circunstancias sospechosas. Me mostró certificados de matrimonio y defunción, registros bancarios con transacciones sospechosas e incluso noticias antiguas sobre muertes misteriosas. Todo apuntaba a un patrón. Nicole seducía a hombres con dinero, se casaba y poco después lo heredaba todo. La guinda del pastel, y no en el buen sentido, fue descubrir que ya la habían investigado por intento de asesinato, pero que había escapado por falta de pruebas. Era una profesional en lo que hacía. Con la evidencia en la mano, me di cuenta de que no se trataba solo de protegerme. Tyler vivía con una mujer capaz de destruir vidas sin remordimientos, y él podría ser la próxima víctima. Llamé a Tyler para hablar en cuanto tuve las pruebas. Quería protegerlo, pero sabía que no reaccionaría bien. Al fin y al cabo,
Nadie quiere oír que la persona que ama es una estafadora con antecedentes de envenenamientos y muertes sospechosas. Cuando llegó, ya tenía sus defensas preparadas. Dijo que estaba obsesionada, que inventaba historias para destruir su matrimonio. Respiré hondo y, sin decir palabra, le entregué la carpeta con todos los documentos que Marcus había reunido. Observé cómo su expresión cambiaba con cada página. Primero, confusión. Luego, incredulidad. Luego, ira. Y finalmente, esa mirada vacía de quien se da cuenta de que se ha derrumbado. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando una foto de Nora, o mejor dicho, Nicole, en otra boda, besando a un hombre que ciertamente no era él. Intenté ser firme. «Es real, Tyler. Y si no fuera por Max, ahora mismo estaría muerto». Aún así, quería escuchar su versión. Dijo que necesitaba confrontarla, darle la oportunidad de explicarse. Le rogué que no me contara nada de la investigación, pero estaba decidido. El amor ciego aún lo tenía cautivo y sabía que podía ser peligroso. 2 horas después, recibí su llamada. Tenía la voz temblorosa. Me dijo que Nora había admitido haber usado identidades falsas, la boda simulada e incluso que el pastel estaba preparado para hacerme vomitar. Lo justo para mantenerme lejos unos días. Escuchar eso de Tyler me rompió el corazón. Confirmó todo lo que temía, pero también dijo que había terminado la relación y que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Quería creer que con eso la amenaza había terminado, pero algo dentro de mí sabía que una mujer como Nicole no aceptaría la derrota tan fácilmente. Las personas así, cuando se ven acorraladas, tienden a reaccionar de forma impredecible. Y tenía razón. Lo que ocurrió en las horas siguientes demostraría que la situación estaba lejos de terminar y que el peligro estaba a punto de volver a llamar a mi puerta. Temprano por la noche sonó el timbre. Supuse que era Tyler, que venía a charlar después de un día duro. Pero al abrir la puerta me encontré con Nora, o mejor dicho, Nicole, allí de pie, con una expresión que nunca antes le había visto. Su rostro frío, su mirada dura, y una pistola en la mano. «Tenemos que hablar, Margaret», dijo con voz gélida, sin su tono dulce habitual. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Pregunté dónde estaba Tyler. «Está indispuesto», respondió con una media sonrisa. «En nuestro sótano. Vivo, por ahora. Pero eso depende en gran medida de cómo termine esta conversación». Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Instintivamente, busqué el llavero, donde estaba el botón de pánico que Tyler había instalado meses antes. Ya había practicado presionarlo discretamente, y lo hice sin que ella se diera cuenta. Nicole empezó a pasearse por mi habitación, hablando como si fuera la víctima. Dijo que podríamos habernos llevado bien, que lo había arruinado todo entrometiéndose donde no me querían, y que, de no ser por Max, mi accidente habría sido rápido e indoloro. Al oír eso, sentí una mezcla de repulsión y frialdad. Necesitaba ganar tiempo hasta que llegara la policía. Le hice preguntas para que siguiera hablando, sobre el plan, la boda, las identidades falsas. Respondió sin pudor, revelando que también pretendía eliminar a Tyler, heredándolo todo y desapareciendo para empezar una nueva vida. ¿El detalle macabro? Lo mencionó como quien comenta la trama de una película. Afuera empecé a oír sirenas a lo lejos. Nicole también las oyó. El brillo de confianza en sus ojos dio paso a un rastro de nerviosismo. «¿Qué hiciste?», preguntó, retrocediendo hacia la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo, dejando caer su bolso. Dentro, la policía encontraría su identificación oficial, un celular desechable y la dirección exacta donde Tyler estaba retenido. Minutos después, lo rescataron vivo, pero conmocionado. Y la búsqueda de Nicole había comenzado oficialmente. Una vez que sacaron a Tyler del sótano, todavía desorientado por la droga que ella le había echado en el café, por fin pude abrazarlo. Estaba pálido, temblando, pero vivo. Y eso era más de lo que temía. La ira que sentí en ese momento no era solo por mí, sino por el riesgo que él había corrido sin saberlo. La policía comenzó a registrar todo lo que Nicole había dejado en la bolsa. Contenía múltiples documentos falsos,
el celular que usaba para comunicarse con sus cómplices e investigaciones sobre venenos y métodos de envenenamiento. Era un tesoro de pruebas, pero también la confirmación de que llevaba mucho tiempo planeándolo. Mientras tanto, se desplegaron equipos en diferentes lugares para intentar interceptarla. Nicole, sin embargo, no era una novata. Abandonó su auto en una gasolinera a 2 estados de distancia y apareció en las cámaras de seguridad subiéndose a otro vehículo, conducido por un cómplice. Este cómplice también tenía antecedentes penales y de fraude. La policía pudo rastrear sus contactos y descubrió que habían colaborado en fraudes de gran cuantía, huyendo siempre poco antes de ser arrestados. La búsqueda cobró impulso. Se emitieron alertas interestatales y la historia empezó a aparecer en las noticias como el caso del pastel envenenado, atrayendo la atención nacional. Nicole empezó a ser considerada sospechosa de intento de asesinato, secuestro y fraude. Marcus, el investigador privado, me mantuvo al tanto de su progreso. Me dijo que, aunque era inteligente, ahora cometía los errores típicos de quienes actúan desesperadamente. Usar viejos contactos, mover dinero de forma rastreable y reaparecer en lugares donde tenía antecedentes. Fueron días tensos. Con cada llamada, me preguntaba si sería la noticia que estábamos esperando o si había logrado escapar para siempre. Tyler se quedó conmigo, e incluso Max pareció entender que debíamos estar alerta. 2 semanas después, por fin recibimos la llamada. Nicole había sido arrestada en un casino de Nevada, intentando entrar a una partida de póker de alto riesgo con fichas falsas. Un empleado la reconoció al ver su foto en las noticias y llamó a la policía. Saber que estaba bajo custodia le trajo alivio, pero también una extraña sensación de que el peligro no había desaparecido por completo. Después de todo, las personas como Nicole tienen más que antecedentes penales. Poseen la capacidad de manipular cualquier situación a su favor. Y esto, como descubriría en el juicio, se usaría hasta el final. El juicio de Nicole Patterson comenzó casi 1 año después de su arresto. Durante ese tiempo, la Fiscalía reunió una gran cantidad de pruebas, documentos falsificados, grabaciones, declaraciones e incluso registros bancarios que demostraban el patrón de estafas que había estado llevando a cabo durante más de 1 década. La sala del tribunal estuvo abarrotada el primer día, y cientos periodistas, espectadores e incluso víctimas anteriores llenaron los escaños, todos ansiosos por ver a la mujer conocida como la estafadora y, para nosotros, la autora del intento de asesinato del pastel de cerezas. La Fiscalía presentó una cronología meticulosa: 6 matrimonios, 4 muertes sospechosas, decenas de identidades falsas y un rastro de dinero que siempre terminaba en la misma cuenta, camuflado bajo diferentes nombres. Uno de los momentos más impactantes fue escuchar los testimonios de familiares de víctimas anteriores, historias de envenenamientos, accidentes y herencias transferidas repentinamente pintaron la imagen de una mujer carente de empatía, capaz de usar el afecto como arma. La defensa intentó revertir la narrativa, alegando que Nicole fue víctima de las circunstancias. Una huérfana que, por necesidad, aprendió a sobrevivir engañándose a sí misma. Pero esa imagen se hizo añicos cuando se reprodujo ante el jurado la grabación de mi botón de pánico. Al oír su voz fría decirme que Tyler estaba mal y que me iba a dar el infarto que llevamos tiempo posponiendo, toda la sala quedó en silencio. No había excusa para esa frialdad calculada. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de emitir su veredicto: culpable de intento de asesinato, secuestro, fraude, tergiversación fraudulenta y conspiración criminal. La sentencia fue dura: 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de los 25. Al oír esto, Nicole me dirigió una mirada llena de odio, como si quisiera imprimirme la promesa silenciosa de que esto no había terminado. Pero para mí, ese momento fue la gota que colmó el vaso. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin miedo. Tyler me tomó la mano y me di cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, estábamos más unidos que nunca. Meses después del juicio, la vida empezó a volver a un ritmo más tranquilo. Tyler, aún asimilando todo, empezó terapia y empezó a recuperar la confianza. Y, para mi deleite,
Max volvió corriendo al patio como si nada hubiera pasado. Poco a poco, nuestra casa dejó de ser un lugar de tensión y volvió a ser un hogar. Aprendí a apreciar cada momento de paz, porque comprendí que la seguridad y la tranquilidad son tesoros que solo apreciamos cuando casi los perdemos. Tyler conoció a Sarah, una profesora amable y genuina, sin falsas identidades ni segundas intenciones. Y por supuesto, la primera aprobación que necesitaba fue la de Max, quien, esta vez, meneó la cola con entusiasmo. La historia del pastel de cerezas llegó a los titulares, pero rechacé las invitaciones a entrevistas. No quería convertir el dolor de nuestra familia en entretenimiento. Decidí donar parte de la compensación que recibimos a organizaciones que ayudan a las víctimas de delitos. Marcus, el detective privado, con el tiempo se convirtió en amigo de la familia. Hoy, siempre dice que este caso es un recordatorio de cómo los instintos, cuando se escuchan correctamente, pueden salvar vidas y que a veces se manifiestan en forma de un ladrido sospechoso. He aprendido que la confianza es importante, pero protegerse de las señales de peligro es esencial. Los perros y las personas tienen instintos, e ignorarlos por cortesía o por miedo a parecer grosero puede salir caro. También me he dado cuenta de que el amor verdadero no se impone, no manipula ni exige que ignores las verdades incómodas. Si alguien quiere que cierres los ojos ante algo, probablemente sea porque no quiere que veas la realidad. Hoy miro a Max y veo más que un simple cachorro. Veo al amigo que me salvó, al guardián de nuestro hogar y el símbolo de que la lealtad aún existe y que a menudo surge de donde menos la esperamos. Y si puedo ofrecer un consejo a quien escuche esta historia, es este. Confía en tus sentimientos, presta atención a quien te rodea y nunca subestimes el poder de un instinto agudo. Puede ser la diferencia entre un final feliz y una tragedia. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has ignorado una señal de alerta porque creías que estabas exagerando? ¿Cuántas veces te ha gritado la intuición, pero la has silenciado por miedo a lastimar a alguien o a parecer paranoico? Lo cierto es que, a menudo, esa voz interior, o, en mi caso, incluso el ladrido de un perro, es lo que nos separa del verdadero peligro. No esperes a que la vida te demuestre dolorosamente que debiste confiar en tus instintos. Protégete. Protege a quienes amas y no tengas miedo de alejarte de quienes no merecen tu espacio. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás historias reales e inspiradoras que te abrirán los ojos a lo que realmente importa. Y, si puedes, compártela con alguien, porque podría ser justo la llamada de atención que necesita hoy.